9:41, Paula Comandari, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Listos para la foto, podríamos decir. Hay mucha noticia, por cierto. Está el informe de política monetaria que reveló el Banco Central hace algunos minutos. Todo eso es parte de Mercado Global. Bienvenidos. Santander, vive la vida en Select. Cámbiate con confianza a AFP Plan Vital. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Interwins, el más grande distribuidor de Motorola Solutions del Cono Sur. Y Claro Empresas, por ti cada día mejor. Presentan Mercado Global. Y comenzamos con la noticia del día. Hoy, en decisión unánime, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 4,5% en su reunión de junio, en línea con lo que esperaba el mercado. Y el Consejo dice que el balance de riesgo para la inflación se ha ido equilibrando, aunque advierte que el escenario sigue con más incertidumbre que lo habitual. Es como una señal bastante más neutral que la de abril. Uno de los focos sigue siendo el petróleo. El Banco Central advierte que el conflicto en Medio Oriente no se ha resuelto definitivamente y que la oferta mundial de crudo todavía no se normaliza. En lo local, la actividad se contrajo en el primer trimestre por debajo de lo que el propio Central proyectó en marzo, y la explicación, bueno, ellos dicen, está en el mal desempeño de los sectores de recursos naturales. Por el lado del gasto hubo cambios de composición. El consumo privado mantuvo su dinamismo, el consumo de gobierno repuntó fuerte, pero la inversión se debilitó. Y eso se nota en el empleo. La tasa de desempleo subió en un contexto de débil creación de puestos de trabajo. El propio IPOM de junio, publicado hoy, recorta, Iván, la proyección de crecimiento del PIB para este año. Se habla que podríamos crecer un 1%. Bien impactante. Claro, todo esto. Entre 1 y 1,75 es el rango, pero 1% es el mínimo. Pero sería súper impactante cuando estamos pensando en que Chile debiese estar creciendo al 4%. O sea, esa es la proyección de este gobierno. Y para 2027 el Banco Central anticipa un rango de crecimiento un poco más alto, impulsado por mayor dinamismo, precisamente de lo que decías antes tú, Iván, de la inversión. En inflación, el IPC llegó a 3,9% anual en mayo, empujado por el alza de los combustibles tras el shock de Medio Oriente, y la inflación subyacente, en cambio, se mantiene estable, 3,2% anual. En el IPOM de hoy, el Central proyecta que la inflación anual va a volver a valores cercanos al 3% durante el segundo trimestre de 2027. O sea, queda un rato para eso. Y afuera, el precio del petróleo cae bajo los $80 el barril promedio del WTI y el Brent tras el anuncio del cese al fuego, aunque a 2 años plazo la caída de los precios de los contratos futuros es bastante más acotada. A nivel global, el Central observa que la actividad mundial se ha mantenido resiliente a pesar del shock petrolero, pero con varios bancos centrales en modo cauteloso, y cita las decisiones del Banco Central y el Banco de Japón, que de hecho ya empezaron a subir sus tasas. Sí, el Central Europeo. Y esto gatilla alzas en las bolsas, incluida la chilena, y una depreciación global del dólar tras el anuncio del cese al fuego. El Central dice que las próximas decisiones de tasa se van a evaluar reunión a reunión según cómo evolucionen los acontecimientos. El IPOM y toda la información del Banco Central en las últimas 24 horas es la noticia del día. Revisamos la prensa internacional. Bloomberg. Estados Unidos e Irán están a horas de firmar formalmente el memorando de entendimiento que pondría fin a la guerra entre ambos países. La ceremonia, se supone, sería este viernes 19 de junio en Suiza. El documento de 14 puntos, revisado por Bloomberg, declara el fin inmediato y permanente de las hostilidades, incluido el frente libanés, y abre 60 días de negociación para un acuerdo final. Entre los puntos más relevantes, Estados Unidos levantaría el bloqueo naval e Irán en un máximo de 30 días. Y ambos países se comprometen a no interferir en los asuntos internos del otro. También se habla de un plan de reconstrucción económica para Irán con un financiamiento de al menos $300.000 millones. Eso es como todo el producto anual de Chile, cuyo mecanismo se definiría en 60 días más. A cambio, Estados Unidos se compromete a levantar todas las sanciones, las de Naciones Unidas, las de la OIEA, las unilaterales, según un calendario que se fijará en el acuerdo final. Irán, por su parte, reitera que nunca producirá armas nucleares, aunque el destino del material ya enriquecido queda por negociarse después. La agencia iraní Tasmin ya cuestionó algunos puntos de la versión que circula, alegando inexactitudes sin precisar cuáles. Bloomberg ya había advertido que podía haber diferencias de redacción entre las versiones en inglés y en persa. Mientras se negocia el acuerdo final, ambas partes acuerdan mantener el statu quo. Irán no avanza en su programa nuclear y Estados Unidos no suma nuevas sanciones ni refuerza sus fuerzas en la región. Y mientras se espera la firma, el mercado ya reaccionó a las bolsas al alza, depreciación del dólar a nivel global, y el petróleo, ya decíamos, bajo los $80 por barril. Todo esto está en Bloomberg. Financial Times.
Bueno, todo este acuerdo ha tenido ribetes políticos en Estados Unidos y el propio Donald Trump le baja el perfil al fondo de 300.000 millones de dólares comprometidos para Irán. En la cumbre del G7, que se está desarrollando en Francia, dijo que Estados Unidos no va a aportar ni un centavo y que no le pidió a los países del Golfo que lo financien. La aclaración llega después de que un funcionario estadounidense reconociera esta semana que Washington discutió levantar sanciones y armar ese fondo si Irán acepta un acuerdo final, incluido uno nuclear. El vicepresidente J.D. Vance había dicho en CBS que ese fondo sería algo a lo que Irán podría tener acceso, echar mano, siempre que cumpla su parte. Una fuente del proceso dice que el fondo no vendría de gobierno, sino de empresas interesadas en invertir en el país. En paralelo, Trump se molestó por las comparaciones entre su acuerdo y el pacto nuclear que negoció Obama en 2015, el mismo que él anuló en su primer mandato. El mío es un muro contra un arma nuclear, dijo. El propio Obama salió a decir en una entrevista con ABC que es dudoso que el acuerdo final sea muy distinto al que su gobierno negoció en su momento. Pero J.D. Vance ha salido a marcar las diferencias. Dice que mientras el acuerdo de Obama sobornó a los iraníes para frenar su programa, ahora ese programa ha sido completamente destruido. Entre los demócratas la lectura es distinta. El senador Chris Murphy dijo que aunque desean que la guerra termine, el acuerdo será una prueba de lo absolutamente desastrosa que fue la arremetida de Trump de principio a fin. Y un analista del Middle East Institute lo resumió así: el entendimiento deja varios temas claves sin resolver, los mismos en los que Estados Unidos e Irán no se han puesto de acuerdo durante años. El Financial Times analiza el asunto. The Wall Street Journal. Oye, una historia distinta, Iván, pero que también mezcla plata e identidad nacional. Inglaterra llega al Mundial con un problema bien curioso. Tiene quizás la generación más talentosa de su historia reciente y dejó a varios de sus jugadores fuera de la lista. El entrenador es el alemán Thomas Tuchel, contratado tras años de fracasos con la misión de terminar una sequía de títulos que se arrastra desde 1966, hace 60 años, en un mundial organizado en Inglaterra. Entre los ausentes están Cole Palmer, el mejor jugador del Mundial de Clubes el verano pasado, Phil Foden, 6 veces campeón de liga con el Manchester City, y Trent Alexander-Arnold, campeón de la Champions League. Tuchel lo justifica con un argumento poco habitual en Reino Unido. Dice que la química del equipo pesa más que reunir a los 26 jugadores individualmente más talentosos. La decisión, bueno, ha generado harta crítica de figuras, por ejemplo, el ex seleccionado Alan Shearer, quien dijo que personalmente no ve a Inglaterra ganando el torneo. Quedó fuera también Harry Maguire, defensa central conocido como Slaphead, lo que provocó un reclamo público de su propia madre, que calificó la decisión de vergonzosa. Inglaterra ha invertido, Iván, miles de millones en formación de jóvenes talentos e instalaciones de entrenamiento de primer nivel en la última década, parte de un programa llamado England DNA que se generó en 2014. La paradoja es que ese programa funcionó tan bien que hoy Inglaterra tiene más jugadores creativos de los que puede meter en la cancha. Para la posición de número 10, por ejemplo, compiten Jude Bellingham y Morgan Rogers, recién elegido jugador joven de la temporada en la Premier League. El propio Tuchel reconoce la paradoja. El problema ahora no es falta de talento, sino que tiene demasiados jugadores buenos para muy pocos puestos. Se quejan por ¿Qué todo. tal? ¿Qué Se envidia quejan por igual? todo. Qué gran historia. Wall Street Journal la tiene.